Hola, muy buenas a todos, niños de las estrellas, aquí está su príncipe y en este video les voy a dar mi opinión sobre la nueva película de Disney Pixar, Elio. Y ya antes aquí en el canal había hecho un video donde analizaba los trailers de esta película y les decía qué era lo que yo esperaba de esta película. Y ahora que ya he visto la película, les voy a dar mi opinión final sobre esta nueva película. Les voy a dejar aquel video en donde analizo los trailers aquí abajo en la descripción. Y también les voy a decir que este video tiene spoilers. Por si todavía no han visto la película y no quieren spoilers, pues primero vayan a ver la película en el cine y ya después regresan a este video. Y les voy a decir desde ahora que esto no va a ser una crítica. Aquí yo no voy a criticar nada. Al contrario, voy a decir puras cosas buenas de la película. Porque esta película me encantó y ya se convirtió en mi película favorita. Y ahora, a continuación, les voy a decir por qué. Así que, ahora, comenzamos. Muy bien, voy a empezar hablando del protagonista Helio. Y si ya vieron aquel video en el que analizo los trailers de esta película, ya sabrán que les dije que yo pensaba que Helio y yo íbamos a ser muy parecidos, demasiado. Y al ver la película me di cuenta de que sí tenía razón. La verdad, Helio y yo sí nos parecemos mucho. Incluso creo que se inspiraron en mí a la hora de hacer este personaje. Este personaje se parece a mí en un 80-90%. Y por esto me encantó la película, porque siento que es mi propia película. En serio, me gustó mucho. Y pues en sí, la personalidad de Helio sí se parece mucho a la mía, de que es muy introvertido, tímido, no encaja, él solo quiere ser abducido por los extraterrestres para encontrar un lugar donde encajar. Y en sí, la personalidad de Helio sí se parece mucho a la mía. Sobre todo, pues cuando yo tenía 15 años, era cuando estaba más opcionado con todo esto de los alienígenas y de que quería ser abducido. A día de hoy me siguen encantando los alienígenas. Y también en algunas escenas en las que Helio se deja llevar por la ira, como cuando estaba en la playa peleando con Caleb y aquel niño que fue el que rompió la radio que tenía, incluso le lastimó el ojo y por eso tiene que usar el parche. En esa escena también pues empiezan a pelear y Helio hasta lo muerde. Yo cuando era más pequeño de 10 años y menos de 10 años, había ratos en los que sí me dejaba llevar por la ira, así como Helio. También otra escena fue cuando estaba discutiendo con su tía y en una parte le dice que ella no es su verdadera familia. Entonces me sentí también identificado por esas partes. A día de hoy ya no me dejo llevar por la ira, pero sí cuando era más pequeño. Entonces Helio me identifica muchísimo. Y pues es así, Helio y yo sí nos parecemos muchísimo, en un 80-90%. Me encantó este personaje, creo que es mi personaje de Disney Pixar, les digo, me encantó. El Príncipe de las Estrellas 2.0 y pues en sí Helio bastante bien, me encantó. Y de hecho, su tía en la historia original iba a ser su madre. Y si hubiese sido su madre, esta historia se parecería mucho más a la mía. Pues porque a mí no me cuida mi tía. Y ahora voy a hablar sobre la historia en sí. Y la historia se parece a mi historia, la historia de mi vida, en un 70% también la historia. Por eso les digo que esta película me encantó porque siento que es mi película tal cual, la película del Príncipe de las Estrellas de Disney Pixar. Y bueno, la historia también me gustó muchísimo porque pues trata de esto de
el sentido de pertenecer, de los conflictos familiares, de alienígenas, de querer encajar en algún lugar. Y eso también tiene mucho que ver conmigo, porque yo también tengo conflictos familiares, que ya he dicho en algunos videos anteriores, y también el sentido de pertenecer, de querer encajar, de tener amigos y un lugar donde te quieran. Entonces la película pues me impactó mucho porque les digo que tiene mucho que ver conmigo esta película. Y bueno, a mí los personajes de esta película me gustaron mucho. Primero Helio, pues porque siento que soy yo. Glordon también fue mi segundo personaje favorito después de Helio. Es muy divertido y me cayó muy bien el personaje de Glordon. Después los embajadores alienígenas, Cuesta, Gillis y todos estos embajadores alienígenas. Y también el que interpreta Jaime Maussan, ese que es el experto en alienígenas, que parece que se llama Bob, me encantó. Y también O, que es el asistente de Helio, este que está así chiquito, azul, que es así como, pues, una computadora o algo así. Ese también fue de mis personajes favoritos. También me gustó mucho ese personaje. Y el clon de Helio también fue otro de mis personajes favoritos. En serio, el clon de Helio me gustó mucho el personaje. Supuestamente en algunas escenas, puede dar miedo, entre comillas, las escenas del clon, pero a mí no me dio nada de miedo. Al contrario, en la última escena del clon, cuando se sacrifica derritiéndose ahí en la base militar, a mí hasta me dio algo de tristeza, pues porque se tuvo que sacrificar el clon. Y el clon, pues también fue una de mis partes favoritas. Y también Bryce, que al principio parecía que iba a ser otro bullying, pues al final ya se reconcilia y ya se hace amigo de Helio, que en la escena post créditos es el que lo ayuda a volverse a comunicar con Glordon. Entonces los personajes sí me gustaron mucho de esta película. Todos tienen esencia. Y pues en sí la película, todo lo que mostraron sí se parece mucho a mi historia. Excepto algunas cosas como que mis padres no murieron y no me cuida mi tía, de que yo no estaba en una base militar y que yo no fui a un campamento por un par de días y ahí fue donde me abdujeron los alienígenas. Pero el resto sí se parece mucho, los conflictos familiares, los alienígenas, porque yo he tenido contacto con alienígenas. Tengo un video en el que grabé un ovni y aquí en el canal y también en otros videos como el tutorial para convertirte en Super Saiyajin en la vida real. Ahí también les digo que yo ya he tenido contacto con extraterrestres, también pues los bullies y muchas cosas de esta película tiene mucho que ver con mi historia y me encantó. Y bueno, esto es así, la historia y el personaje principal me encantó. Les digo que siento que esta es mi película, la película del Príncipe de las Estrellas. Y yo les invito a que la vayan a ver porque es muy buena. O sea, más allá de que yo crea que soy el personaje y que esta es mi película, esta película en sí representa a muchos niños y niñas de las estrellas que somos iguales a Helio. Muchos nos podemos sentir identificados con este personaje. Aunque pues más que nada somos los niños así introvertidos, o sea, los que sentimos que no encajamos y a los que nos gustan los alienígenas, que sé que hay varios por ahí, aunque no hay muchos. Y pues en aquel video en el que analizo los trailers de la película, ya les dije que esta película iba a ir para un público concreto de niños y niñas de las estrellas, que somos así como Helio, de que somos introvertidos y nos encantan los alienígenas y que desde que somos pequeños sentimos que no encajamos aquí en la Tierra. Y pues ya he visto cómo le ha ido a la película y no le ha ido muy bien supuestamente. Pero pues es por lo mismo, de que esta película es para los niños y niñas que somos muy especiales. Para los que somos muy especiales es a los que nos gusta mucho esta película. Y pues al resto del mundo no. Porque ya les digo que normalmente sentimos que no encajamos, que somos excluidos y no pertenecemos aquí.
Por lo mismo es que esta película posiblemente no le haya ido muy bien porque va para este público que es más pequeño, más reducido, porque no somos tantos los que nos gustan estas cosas y somos tan especiales. Pero en serio, esta película es muy buena. Les invito a que la vayan a ver al cine, sobre todo si son niños y niñas de las estrellas. Les va a encantar y pues es para todo público. Es muy buena la película. Y ahora les voy a decir algunas curiosidades extras de esta película. Por ejemplo, que esta película fue traducida a todos los idiomas o a muchos idiomas, porque cuando yo fui a verla al cine, o sea, todo estaba en español. No las voces, sino en sí la película, o sea, lo que estaba escrito, así como cuando Helio se acuesta en la arena para que lo abduzcan, las letras que él escribió decían abdúzcanme, aliens abdúzcanme. Estaban en español y la versión en inglés estaba en inglés, aliens abducts o algo así como se dice en inglés. También en italiano y en todos los idiomas. O sea, esta película tuvo mucho presupuesto y le hicieron muy bien porque estaba todo traducido, todas las letras, para que tú lo pudieras entender. O sea, esta película la hicieron con mucho cariño para todos los niños y niñas de las estrellas de todo el mundo, para que todos pudiésemos entender y ver la película mucho mejor. Porque hay otras películas también muy grandes, muy buenas, de otras empresas y todo esto, pues que están en inglés. Las letras y todo está en inglés. No las traducen a los idiomas. Pero esta de Helio sí que tuvo todo esto traducido. La mayoría de letras y de palabras estaban traducidas al español y al italiano y a todos estos idiomas. En serio, vayan a ver la película y se van a dar cuenta de que están traducidas. Las de esas notas y todo lo que escriben ahí está traducido. Entonces esto es algo muy bueno. Y también otra cosa es que en esta película volvieron los bloopers, esos que hacía Pixar antes en sus películas, que al final de las películas ponía escenas así como falsas. Pues en esta película volvieron, aunque no volvieron en sí en la película. O sea, Disney Pixar hizo estos bloopers y los puedes encontrar en su canal, en el canal de Disney Pixar. Y yo cuando fui a ver la película, en serio esperaba que estos bloopers estuvieran, pero no estaban. Yo me esperé toda la película. A mí siempre me gusta ver las películas hasta el final, hasta la última letra. Y me quedé a ver esta película. Y pues sí fue muy bonita, vi todas las letras, pero en ningún momento apareció ningún blooper. Solo apareció una escena post créditos, ya al final, pero no hasta el final del todo, sino hasta, pues ahí entre los créditos. Fue lo único que apareció. Pero aún así volvieron los bloopers, aunque creo que solo en inglés. Es como los he encontrado pues en YouTube. Pero aún así pues esto es muy bueno. Y otra curiosidad que yo noté en la película es que cuando Helio es abducido y está en el comuniverso, pues parece que nada más pasaron unas horas, o sea, no pasaron en sí días. Pero en la Tierra, ya cuando hacen a su clon y está con su tía, en la Tierra parece que sí pasaron algunos días, porque la tía pues fue registrando todos los cambios que notó en Helio desde el campamento. O sea que debieron pasar algunos días en la Tierra, pero allá en el espacio, con Helio en el comuniverso, parecía que solo habían pasado unas horas, que no habían pasado en sí días. Fue otra curiosidad que yo noté de la película. Y otra cosa es que esta película es infantil, es para los niños, pero hay armas de fuego, pues porque están en una base militar, los soldados tienen armas. Y también hay una escena en la que el clon de Helio sangra un poquito de la nariz. Y también pues no es muy normal que haya sangre en películas para niños. Pero en esta nada más es esa escena donde el clon sangra un poquito de la nariz. Y de hecho con la lengua se lo limpia así como Broly. ¡Ah! ¡Qué
asco! ¿Qué haces? Y bueno, esto es lo que me pareció esta película. Esta película ya es mi película favorita y le doy 10 estrellas de 5, el doble de la calificación normal, 10 estrellas. En serio, esta es mi película favorita y pues yo creo que va a ser mi película favorita por mucho tiempo porque no creo que haya otra película, en mi opinión, que supere esta. Para mí, a menos que sea una muy parecida a esta. Solo otra película que sea muy parecida a esta superaría esta de Helio. Pero bueno. Y también, pues esta película tiene a Jaime Maussan, o sea, la voz de Gunther Melmac, que es el experto en extraterrestres y este que está muy obsesionado con los extraterrestres, igual que Helio, pues su voz es de Jaime Maussan. Aquí en español, Jaime Maussan es el que le da voz a Gunther Melmac. Y pues esta película es 100% recomendable para este público especial de niños y niñas de las estrellas. Ya les digo que esta película me encantó y se las recomiendo al 100%. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar el video que hice antes del análisis de los trailers de esta película de Helio. Allí digo más cosas de esta película y más cosas que tenemos en común Helio y yo. También les voy a dejar los tutoriales de cómo convertirte en Super Saiyajin en la vida real, cómo volar en la vida real, cómo lanzar un Kamehameha y muchas otras cosas aquí abajo en la descripción porque tengo muchos tutoriales muy buenos. Y pues bueno, si les ha gustado este video, denle like, suscríbanse, compartan y ojalá esta película tenga una secuela, porque en la escena post créditos pues nos dejan un final abierto, así como para tener una secuela, una segunda película o mínimo tener una serie en Disney Plus, así como Intensamente, que tuvo producciones de ensueño. Monsters Inc. también tuvo una serie en Disney Plus. Up, Una aventura de altura y muchas otras películas han tenido series en Disney Plus. Y ojalá que esta de Helio también tenga una serie en Disney Plus o una secuela, pues para que podamos ver más de estos personajes. Y bueno, ahora sí, nos vemos en el próximo video. Adiós.